Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, el lugar donde desgranamos las pasiones, los misterios y los grandes momentos de nuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho suspirar a millones, que ha encendido debates y que, sinceramente, a mí me tiene completamente fascinada. Vamos a hablar mejor dicho, vamos a reflexionar sobre ese vínculo tan especial, tan magnético, que surgió entre dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento televisivo turco e internacional, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo habéis oído bien. Vamos a hablar de esa química que traspasó la pantalla, de esos rumores que se convirtieron en leyenda, y de un sentimiento que parece trascender las temporadas y los proyectos. Quédate, no importa qué pase. Prepárense porque vamos a ir más allá de lo evidente, a desentrañar las capas de una conexión que ha dejado huella en la memoria colectiva de los espectadores. Si aún no lo habéis hecho, os invito cordialmente a darle a ese botón rojo de suscribirse, porque aquí, en este canal, nunca nos quedamos en la superficie. ¿Os acordáis de Erkencikus, el pájaro soñador? Si sois seguidores del género, es imposible que no os suene. Esa serie que nos robó el corazón a ritmo de comedia romántica, con esos diálogos chispeantes, esas situaciones a veces cómicas, a veces desgarradoras, pero siempre llenas de una energía desbordante. La historia de Sanem, una aspirante a escritora con grandes sueños, que se ve envuelta en el mundo de la publicidad y se enamora perdidamente de Can, un fotógrafo exitoso y con un pasado complejo. Y en el centro de todo, irradiando luz propia, estaban ellos, Demet Özdemir, con esa dulzura que desarma, capaz de transmitir una gama de emociones con una sola mirada, y Can Yaman, con esa presencia arrolladora que hipnotiza, un torbellino de carisma y magnetismo. Desde el primer momento en que sus personajes, Sanem y Can, cruzaron miradas en aquel polvoriento jardín, algo hizo clic. Una conexión palpable, una chispa que no se podía fingir, una electricidad que recorría la pantalla y se transmitía directamente a nuestros hogares. Era esa clase de química que los espectadores perciben casi de forma instintiva, esa que hace que te sientes en el sofá y no puedas apartar la vista de la pantalla, deseando que cada escena juntos dure un poco más, saboreando cada interacción como si fuera oro puro. Pero, ¿qué es lo que hace que una pareja en pantalla, que una conexión entre dos actores, se convierta en algo más que una simple interpretación? ¿Qué impulsa a los fans a desear, con tanta vehemencia, que esa relación continúe fuera de los focos, en la vida real? Creo que tiene mucho que ver con la autenticidad que logran proyectar. Demet y Can en Erkencikus no solo actuaban, parecían vivir sus personajes. La forma en que sus miradas se buscaban, esos silencios cargados de significado, los gestos sutiles como un roce de manos o una sonrisa cómplice, la forma en que sus risas parecían sinceras y contagiosas, todo contribuía a crear esa ilusión de realidad, a hacernos creer, por un instante, que estábamos presenciando una historia de amor verdadera. Y es que, seamos honestos, todos anhelamos un poco de esa magia, de esa conexión profunda y genuina, en nuestras propias vidas, ¿verdad? Buscamos ese reflejo de nuestros propios deseos románticos en la pantalla, y cuando lo encontramos, nos aferramos a él con todas nuestras fuerzas. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y parte de ese éxito descomunal se debió, sin duda, a la química explosiva entre Demet y Can. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en la pareja de moda, en el referente del romance moderno en la televisión turca. La manera en que sus personalidades contrastaban y se complementaban a la perfección era fascinante. Sanem, la chica soñadora, un poco torpe pero con un corazón de oro y una determinación férrea, que buscaba su lugar en el mundo. Can, el hombre misterioso, a veces distante, atormentado por su pasado, pero con un lado tierno y vulnerable que solo Sanem lograba desvelar. Esta dinámica de opuestos que se atraen, tan clásica en la narrativa romántica, pero ejecutada con tal maestría por ambos actores, cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. Pero, ¿qué sucede cuando esa química se desborda? ¿Cuándo trasciende los límites del guión y del set de rodaje? Lo fascinante de su historia es cómo esa química traspasó la ficción. Los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido jugoso, empezaron a hacerse eco de su relación. Los rumores de romance comenzaron a circular como pólvora, alimentados por las apariciones juntos en eventos públicos, las entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración mutua, y esa complicidad innegable que no podían ocultar del todo. Cada fotografía compartida, cada comentario en redes sociales, cada coincidencia de horarios era analizada con lupa por la legión de fans que se había formado. Para muchos de nosotros como espectadores, era casi un deseo, una esperanza.
Ver a dos personas tan carismáticas juntas, con esa energía que desprendían, hacía que fuera casi natural fantasear con la posibilidad de que la ficción se convirtiera en realidad, que ese amor tan convincente en pantalla tuviera su continuación en la vida real. Y es ahí donde entra ese concepto que nos trae hoy aquí, una frase que encapsula ese anhelo profundo: quédate, no importa qué pase. Este título, que podría parecer una simple frase pegadiza o un lema romántico, encierra mucho más de lo que a simple vista aparenta. Representa ese anhelo de permanencia, esa idea intrínseca en el ser humano de que cuando encuentras algo o a alguien especial, algo que te completa, que te hace sentir vivo, quieres aferrarte a ello con todas tus fuerzas, protegerlo, que perdure a pesar de las inclemencias del tiempo y las adversidades. En el contexto de Demet y Can, esto se traduce en el deseo ferviente de los fans de que su relación, ya fuera en la pantalla como pareja icónica o en la vida real como pareja sentimental, se mantuviera sólida, a pesar de los obstáculos, de las presiones externas de la fama, de los inevitables cambios que la vida trae consigo. Es el deseo de que la magia que crearon juntos no se apague, de que esa conexión que tanto admiramos continúe floreciendo. Claro está, la vida de dos figuras públicas como Demet Özdemir y Can Yaman está constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada declaración que hacen, cada fotografía que se publica, es analizada al milímetro por millones de ojos expectantes. Y en el caso de Demet y Can, esta atención fue especialmente intensa, casi abrumadora. Los fans se involucraron emocionalmente con su historia, sintiendo sus alegrías y sus penas como si fueran propias. Y como consecuencia, cualquier indicio de separación o distanciamiento, ya fuera real o solo una percepción creada por la falta de información clara, generaba decepción, tristeza e incluso enfado en algunos casos. Es una dualidad interesante y compleja: amamos ver su conexión, nos nutrimos de ella, pero a veces, esa misma intensidad de nuestro apoyo puede generar expectativas poco realistas, tanto para los actores como para nosotros mismos. Nos olvidamos de que detrás de los personajes hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. Pero volvamos a la esencia, a lo que realmente importa y a lo que nos congrega aquí. Más allá de si su relación fue un romance apasionado y duradero o una amistad profunda y especial que culminó en caminos separados, lo que es innegable es el impacto que tuvieron juntos en la industria del entretenimiento y en el corazón de millones de fans. Crearon personajes icónicos que perdurarán en la memoria colectiva, nos regalaron momentos inolvidables que volvimos a ver una y otra vez, y nos demostraron el poder inmenso de una buena química en la pantalla. Y eso, en sí mismo, es algo valioso y digno de admiración. La forma en que Demet Özdemir interpretó a Sanem, con esa frescura innata, esa vulnerabilidad conmovedora y esa determinación que la caracterizaba, conquistó a miles de espectadores que se vieron reflejados en su lucha por alcanzar sus sueños. Y Can Yaman, con su carisma natural desbordante, su energía magnética y su imponente presencia escénica, se convirtió en el objeto de deseo de muchas, en ese galán moderno que tantas veces habíamos imaginado. La combinación de ambos fue sencillamente explosiva. Piensen en esas escenas clave de Erkencikus. Los primeros encuentros, llenos de esa torpeza adorable y un encanto casi inocente que nos hacía sonreír. Las discusiones, cargadas de una tensión palpable y una pasión reprimida que creaba una atmósfera electrizante. Los momentos de intimidad, donde la ternura se desbordaba en miradas tiernas y gestos delicados, que nos robaban el aliento. Cada una de estas escenas, cada diálogo, cada movimiento estaba construido sobre esa base sólida de conexión entre los actores. Era como ver a dos bailarines que se conocen a la perfección, que entienden cada uno de los movimientos del otro sin necesidad de palabras, moviéndose al unísono, creando una coreografía perfecta que cautiva, que envuelve, que hipnotiza. Y ese entendimiento mutuo, esa sinergia, es lo que hizo que Erkencikus fuera mucho más que una simple serie de televisión. Y es que en el fondo todos buscamos esa conexión. Buscamos a alguien que nos entienda, que nos complemente, que haga que la vida se sienta un poco más brillante, un poco más llevadera. Buscamos ese alguien que, como Sanem encontró en Can, nos haga sentir vistos, valorados y amados. Y cuando vemos a dos personas que parecen haber encontrado eso, que irradian esa felicidad y esa armonía, es natural que deseemos que lo cuiden, que lo valoren, que lo preserven. De ahí el grito colectivo, el anhelo que se plasma en la frase: quédate, no importa qué pase. Es un grito desde el corazón de los fans, un deseo genuino de que esa chispa que encendieron juntos, esa magia que crearon, siga brillando con intensidad, sin importar las circunstancias.
Por supuesto, la vida real tiene sus propias complejidades, sus propias reglas no escritas que a menudo difieren de las de la ficción. Las trayectorias profesionales de los actores los llevan por caminos diferentes, las relaciones personales evolucionan, las prioridades cambian, y lo que antes parecía tan sólido e inquebrantable puede transformarse o incluso desvanecerse. Y es ahí donde reside la madurez de una relación, ya sea profesional o personal, en la capacidad de adaptarse, de crecer juntos, de apoyarse mutuamente en sus individualidades, o de separarse con respeto y admiración mutua cuando los caminos divergen. Y en este sentido, tanto Demet como Khan han demostrado una gran profesionalidad y un respeto profundo por sus carreras individuales, tomando decisiones que, aunque a veces decepcionen a los fans, son necesarias para su propio crecimiento y bienestar. Lo importante para quienes admiramos su trabajo y nos hemos sentido conmovidos por su conexión, es quedarnos con lo positivo. Quedarnos con el legado de Erkenci-Kuş, con los personajes entrañables que crearon, con la alegría y la emoción que nos brindaron durante meses. Y quizás, si ese vínculo especial trascendió la pantalla, como muchos sospechamos y deseamos, desearles lo mejor en sus caminos, tanto juntos como separados. El concepto de quédate no importa qué pase, se puede interpretar de muchas maneras. Puede ser el deseo de que su relación sentimental perdure, contra viento y marea. O puede ser el deseo de que, independientemente de lo que suceda en sus vidas personales, el cariño, el respeto y la admiración mutua permanezcan intactos. O incluso puede ser la invitación a que, como espectadores, nos quedemos con lo bueno que nos ofrecieron, atesorando esos recuerdos y disfrutando de su arte sin importar el desenlace de sus vidas privadas. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza profunda de las relaciones humanas, sobre la importancia de la conexión genuina y sobre cómo, a veces, las historias que más nos marcan, las que se quedan grabadas en nuestra memoria, son aquellas que nacen de una química innegable, de esa chispa que enciende el alma y que nos hace sentir vivos. Demet Özdemir y Can Yaman nos regalaron una de esas historias. Nos mostraron que cuando dos personas se encuentran en el momento adecuado, con la energía, el talento y la disposición adecuados, pueden crear algo verdaderamente mágico, algo que trasciende las pantallas y se instala en el corazón de las personas. Hoy hemos explorado esa fascinación que nos rodea, ese deseo colectivo de que las cosas buenas duren, de que la magia perdure. Hemos recordado la energía vibrante que Demet y Can desprendían en Erkenci-Kuş, y cómo esa conexión nos cautivó hasta el punto de desear que fuera eterna. Hemos reflexionado sobre el significado profundo de un sentimiento que va más allá de la pantalla, ese anhelo de permanencia encapsulado en la frase «quédate, no importa qué pase». Ha sido un viaje introspectivo por la química, la fama, la admiración y el anhelo de permanencia que define muchas de nuestras conexiones con las historias y las personas que admiramos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos y amantes del espectáculo. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este repaso por la historia que nos ha mantenido a tantos al borde del asiento, con el corazón en un puño y una sonrisa en los labios. Me encantaría saber vuestra opinión, vuestras impresiones sobre este fascinante tema. ¿Qué pensáis de la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creéis que su química traspasó la pantalla y se convirtió en algo más? ¿Qué significa para vosotros la frase «quédate, no importa qué pase» en este contexto tan particular? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras reflexiones y debatir con vosotros. Y si este vídeo os ha gustado, si os ha hecho pensar, si os ha traído buenos recuerdos de esos momentos inolvidables de Erkenci-Kuş, por favor, regaladme un gran me gusta. Compartidlo con vuestros amigos, con aquellos que también disfrutan de estas historias y que se emocionan con la magia del cine y la televisión. Y si aún no lo habéis hecho, no os olvidéis de suscribiros a este canal para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta muy pronto.